Gloria a Dios. Libro de Jueces. Gloria a Jesús. Libro de Jueces, capítulo 13. Gloria a Dios. Del 1 al 5 vamos a estar leyendo la palabra del Señor, y cuando todos lo tengamos me contesta con un fuerte amén. Gloria a Jesús. Y la palabra del Señor la vamos a leer honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo. Y dice de esta manera: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Vamos a orar para que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Padre, le damos gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que nos permite estar una vez más reunidos en este lugar. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que está en este lugar. Señor, sea usted bendiciendo sus vidas, mi Dios amado, Padre, y sea usted, mi Dios amado, hablando a cada uno de nosotros, Señor, a través de mi boca. Señor, le pido, Señor amado, en esta hora, Padre, que hable conforme a su voluntad, Señor, no conforme a lo que yo diga, Señor, sino conforme a su voluntad, Padre Santo, porque el hombre se equivoca, mas usted, mi Dios, no se equivoca. Yo solamente quiero ser ese instrumento el cual usted pueda usar para la honra y gloria suya, Padre, para hablar a su pueblo. Señor, todo se lo pedimos en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Puede tomar su asiento en esta preciosa tarde. Y en esta hora, mi amado hermano, vamos a estar predicando, enseñando bajo el tema: la desobediencia trae consecuencias. ¿Cuántos creemos a eso? Creemos que la desobediencia, mi amado hermano, trae consecuencias. Bendito Dios, porque nosotros lo podemos ver hasta en nuestros hijos. Si nuestros hijos nos desobedecen, tienen consecuencias. Les vamos a dar vara. Bendito Dios, porque si nosotros los dejamos ir, que ellos hagan lo que ellos quieren, ¿verdad? Después las consecuencias, quien las van a pagar, vamos a ser nosotros como padres. Entonces, nosotros podemos ver, gloria a Dios, a través de la palabra, bendito Jesús, que la desobediencia trae consecuencias. En esta preciosa noche vamos a estar aprendiendo, viendo la historia de un hombre llamado Sansón, el cual Dios llamó. Y el primer punto que yo quiero que miremos en esta preciosa tarde es: cuando tú eres apartado por Dios o escogido por Dios, tienes que hacer lo que Dios ordena o dice. Cuando tú eres apartado o escogido por Dios, tienes que hacer lo que Dios dice o lo que Dios ordena. Es lo que tenemos que hacer. Porque cuando eres escogido por Dios, nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor que Dios al hombre que escoge, Dios, mi amado hermano, lo escoge con propósito. Dios no lo llama, Dios no lo elige simplemente por elegir, simplemente por escogerlo. No, lo elige con un propósito. Si Dios a nosotros nos tiene en este lugar, los tiene con un propósito. No nos tiene por tenernos aquí, no. Nos tiene con un propósito. Podemos ver a través de la palabra del Señor
que Dios, cuando Dios llama a Moisés, predicaba el martes mi hermano Selvin, tocaba el punto, cuando Dios llama a Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 3, que Dios llama a Moisés, y no lo llamó solo por llamarlo, no, lo llamó con un propósito. Lo llama con un propósito para que Moisés vaya y saque, gloria a Jesús, de Egipto a los hijos de Israel. Ahí estaban esclavos. Entonces lo llama con un propósito. De igual manera nosotros. Pero ¿qué sucede, mi amado hermano, cuando Dios llama y cuando Dios ordena? El hombre tiene que obedecer a la voz de Dios. Tiene que obedecer a lo que Dios dice. Pero podemos mirar en la palabra del Señor que Moisés, gloria a Jesús, Moisés le dice al Señor, porque el Señor le dice: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Te enviaré a Faraón para que saque a los hijos de Israel de la esclavitud que ellos están. No lo llamó solo por llamar. Pero aquí viene el hombre, mire. Y Moisés le dice: ¿quién soy yo para que yo vaya a Faraón? En el 11, 3:11. ¿Quién soy yo para que yo vaya a Faraón y saque de la esclavitud a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Pero una cosa, mi amado hermano, que nosotros tenemos que aprender es que cuando Dios ordena, cuando Dios dice, nosotros tenemos que hacerlo. Porque no es si nosotros queremos hacerlo. Dios le está dando una orden a Moisés y le está diciendo: quiero que vayas a Egipto a sacar a los hijos de Israel de la esclavitud que ellos están. Quiero que vayas. Tiene el hombre que hacer lo que Dios dice. Porque si no lo hace, las consecuencias, mi amado hermano, son graves. Las consecuencias son grandes para el hombre. Después ahí está el hombre quejándose: Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Desobedeciste. Si nosotros desobedecemos, mi amado hermano, vamos a tener consecuencias. No crea que vamos a desobedecer y no va a pasar nada en nuestra vida. No, sí, va a pasar algo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados por Dios. A usted no lo ha llamado el hombre, a usted no lo ha llamado el pastor, no lo ha llamado el líder, lo ha escogido Dios. Imagínese usted, dentro de tanta gente que hay en el mundo, Dios a usted lo ha escogido. Para que esté aquí, no está aquí porque usted quiso venir, no, porque Dios lo escogió a usted, porque Dios lo tiene en este lugar. Entonces, tanta gente quizás habían mejores que nosotros, mi amado hermano, pero Dios nos tiene a nosotros aquí. Habiendo tanta gente quizás mejor preparada que nosotros, mejor capacitada que nosotros, pero nosotros sabemos que Dios, al que Él llama, Él capacita. Al que Él llama, Él lo prepara. Hermanos, porque ¿quiénes éramos nosotros? ¿Veníamos preparados? ¿O quién está preparado para hacer la voluntad de Dios? Nadie. Dios prepara y capacita al que Él llama. Entonces Moisés le dijo: ¿quién soy yo? Y aparte quiso poner excusa. Quiso poner excusa. Ahí en Éxodo 4, 10 y 11 Moisés quiso poner excusa. Le dijo: Señor, pero tú sabes que tu siervo es torpe en el habla. No era bueno para hablar. Desde que tú hablas a tu siervo, tú sabes que yo no soy bueno para hablar. Pero viene el Señor, ahí viene el regaño de Dios y le dice: bueno, ¿y quién le dio la boca al hombre? ¿Quién le dio el habla al hombre? ¿Quién hizo al que habla? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo, al que ve? ¿Quién lo hizo? ¿No soy yo Jehová que lo hizo? Entonces, mi amado hermano, nosotros tenemos que aprender que cuando Dios habla, nosotros tenemos que obedecer. Tenemos que hacer lo que Dios ordene, nos guste o no nos guste, porque muchas veces el Señor nos dice tal cosa y no queremos, pero tenemos que hacer porque es un mandato de parte de Dios. Y si somos llamados por Dios, nosotros tenemos que reconocer que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Entonces, las excusas en aquel tiempo no van a valer. De ninguna manera, no van a valer. Entonces Dios llama a Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Podemos ver de igual manera en la palabra de Dios cuando Dios escoge a Jeremías, ahí en el capítulo 1, versículo
5 en adelante, Dios escoge a Jeremías. ¿Para qué? El Señor le dice a Jeremías: antes que te formases en el vientre de tu madre, te escogí, y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahora, el Señor le está diciendo a Jeremías que yo te escogí para que estés sentado nomás. No, para que seas profeta a las naciones. Me gustaba lo que decía mi hermano Selvin el martes, que el Señor lo ha escogido para grandes cosas, y eso uno tiene que creerlo. ¿Por qué? Cuando uno, mi amado hermano, Dios conoce el anhelo y el deseo de nuestro corazón. Pero si en usted no hay anhelo, no hay deseo, usted va a estar igual. Pero si hay anhelo en su corazón de servir, de que Dios lo va a usar conforme a la voluntad de Él, no conforme a nosotros. Porque nosotros muchas veces decimos: Señor, 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 úsame. No, no es como nosotros decimos, es como Dios dice. Entonces llama a Jeremías, escoge, elige a Jeremías. Oiga bien, antes de que se formara en el vientre, yo te escogí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ajá, y que viene Jeremías y le dice: Señor, pero yo soy un niño, yo no puedo hablar. Imagínese, yo soy un niño, no puedo hablar. No digas, le digo al Señor, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y vas a hacer lo que yo diga. Era una orden de Dios. Entonces Jeremías tenía que hacer lo que Dios le decía. Jeremías tenía que hacer lo que el Señor decía. Ahora nosotros, como llamados, como escogidos del Señor, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacer lo que Dios dice que nosotros hagamos, no lo que nosotros queremos. No, el Señor a través de su palabra nos ha dejado mandamientos y estatutos, los cuales nosotros tenemos que cumplir, los cuales nosotros tenemos que llevar a cabo. Muchas veces no los hacemos. Aceptamos que no lo hacemos, lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Entonces podemos ver que Dios llama, y cuando Dios llama y elige, tiene que hacer el hombre lo que Dios dice, hacer la voluntad de Dios, obedecer a lo que Dios ordena, a lo que Dios manda, a lo que Dios dice. El hombre tiene que obedecer. Entonces podemos ver en este pasaje que hemos leído de Jueces, gloria a Jesús, que Dios elige a un hombre. Ahora, ¿y de qué manera lo elige? ¿De dónde lo elige? De un matrimonio el cual no podían tener hijos, el cual no podían, mi amado hermano, ellos tener hijos. Gloria a Jesús. Porque el ángel le aparece a la esposa de Manoah y le dice: yo sé que tú eres una mujer estéril, yo sé que tú eres una mujer que no puedes dar hijos, no puedes dar a luz. Pero ¿qué le dice el ángel? Pero tú vas a concebir, tú vas a dar a luz a un hombre, a un hijo, gloria a Jesús, el cual va a empezar, dice, a salvar a Israel. ¿Por qué? De la mano de los filisteos. Porque en el capítulo 1 del 13, dice que Dios había entregado a los israelitas en manos de los filisteos. Entonces los filisteos prevalecían sobre los israelitas, pero Dios tenía que escoger a un hombre el cual empezara a salvar a Israel de los filisteos. Y ese hombre, ¿de dónde vino a nacer? De un matrimonio estéril, de un matrimonio que no podían tener hijos. Ahora nosotros podemos decir: pero ¿por qué Dios viene a escoger este matrimonio para que de ellos nazca un hijo y empiece a salvar, gloria a Jesús, a los israelitas? ¿Para Dios hay algo imposible? No lo hay. Dios hace, mi amado hermano, como Él quiere. Dios hace como a Él le parezca, como a Él le plazca. A Dios no hay nadie que le pueda decir algo. Él hace como Él quiere. Vaya, podemos ver en la vida de Abraham también, cuando Dios le dice que van a tener un hijo, que hasta Sara se rió. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: ustedes van a tener un hijo. ¿Por qué? Porque Abraham estaba preocupado, decía: Señor, pero mira, este Damaseno y Eliezer va a ser el que herede todas mis cosas. El Señor le dijo: momento, no es él.
quien va a heredar todo lo que tú tienes es un hijo tuyo. Pero Señor, ¿cómo es posible que yo en mi vejez vaya a tener un hijo? Sí, Dios así lo ha dicho. Y lo que Dios le ha dicho a usted y lo que Dios me... Créalo, que así va a ser. Así va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Y si usted le cree, va a ser así. ¿Abraham creyó a lo que Dios le dijo? Sí, creyó a lo que Dios le dijo. Creyó. Entonces nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? De igual manera nosotros tenemos que creer a lo que Dios nos ha dicho, mi amado hermano, porque así Dios nos dice y nosotros no creemos, mi amado hermano, estamos perdiendo el tiempo. Nosotros tenemos que creer porque nosotros somos escogidos, elegidos de Dios, no para quedarnos en esta tierra, sino para irnos con Él. Bendito el Señor. Tenemos nosotros que creer en el Señor. Entonces, en el capítulo 5, gloria a Jesús, dice la palabra de Dios: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento. Nazareo, mi amado hermano, nazareo significa apartado para Dios, elegido de Dios, ¿verdad? Entonces, desde nacimiento el niño iba a ser nazareo. Dice la palabra de Dios allí en Números, gloria a Jesús, en Números, si no estoy equivocado, capítulo 6, que los que prometían hacer nazareos, ellos desde el tiempo que ellos decían, del tiempo que ellos establecían, la navaja no iba a pasar por su cabeza, porque ellos iban a ser guardados y cuidados para Dios. No iban, dice, a beber vino, ni sidra, ni vinagre, del que fuera. Y dice también que no podían ver a los muertos, así fuera su madre, su padre, sus hermanos o hermanas, no los podían ver el tiempo que ellos estaban cumpliendo con el nazareo. Y Sansón había sido apartado nazareo desde su nacimiento, porque uno podía hacer nazareo, establecer un cierto tiempo, y ese tiempo no iba a pasar la navaja por su cabeza. Ese tiempo se iba a guardar, a cuidar para Dios. Entonces, si en el transcurso de ese tiempo su madre o su padre o un hermano o una hermana morían, no lo podían ver. No lo podían ver, ¿por qué? Porque él estaba apartado, guardado para Dios. Entonces, entonces dijimos que nazareo es apartado para Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Dios lo llama con un propósito. Dios escoge a Sansón con un propósito para que él empiece a salvar a los israelitas de las manos de los filisteos. Ahora, ¿se ha preguntado, mi amado hermano, se ha dicho usted, ¿para qué me ha escogido Dios a mí? ¿Para qué me ha elegido Dios a mí? ¿Se ha preguntado alguna vez? Gloria a Dios, porque como le dije de principio, si Dios nos ha llamado con un propósito, mi amado hermano. Es cierto que Dios quiere que todos vayamos para el cielo, que todos vayamos a gozar, porque Él dice que no se agrada de la muerte del impío, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y todos acepten la salvación que Él ofrece. Bendito Dios. Pero entonces se ha preguntado, ¿será, Señor, qué es la voluntad, qué es lo que tú quieres hacer en mí? Porque, mi amado hermano, muchas veces estamos nosotros bien cómodos. Venimos al culto, nos vamos, venimos, nos vamos y tranquilo, no pasa nada. Pero mire, cuando nosotros empezamos a meternos con Dios, cuando nosotros empezamos a decirle, Señor, cumple tu voluntad en mi vida, lo que tú quieres hacer en mi vida, Dios lo va a cumplir. Pero también, mi amado hermano, también, óigame, el enemigo se le va a levantar con más fuerza a usted. Cuando usted se decide, cuando usted le dice, Señor, aquí estoy, heme aquí, como le digo a Isaías, envíame a mí. El enemigo se le va a levantar con más fuerza. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a estar contento. El enemigo, él está contento cuando mira a alguien, mi amado hermano, que está en la silla, viene y se va, y no pasa nada. Él está contento. Porque con cualquier descuido, vámonos. Pero cuando el enemigo mira a aquel que quiere servir a Dios, aquel que de verdad quiere que el Señor lo use, quiere que Dios use sus labios para predicar su palabra,
el enemigo se enoja y se va a levantar contra uno. Bendito el Señor. Entonces Sansón, mi amado hermano, fue elegido de Dios, nazareo apartado para Dios, para empezar a salvar a los israelitas. Ahora a nosotros, hermanos, se nos ha encomendado una orden donde el Señor nos dice a nosotros: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todo aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere, ese será condenado. Ese es un mandato el cual nosotros tenemos que obedecer de parte de Dios, porque nosotros, mi amado hermano, podemos hacerlo. Podemos hablar la palabra de Dios. Aquel inconverso, aquel que no conoce de Dios, lo podemos hacer. Pero muchas veces nosotros sabemos la palabra, pero no queremos obedecer a la palabra de Dios. No queremos hacer la voluntad de Dios, sino que solo la voluntad mía. Bendito el Señor. Entonces, mi amado hermano, gloria a Jesús, nos habla del llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros estamos desobedeciendo al llamado de Dios, a lo que Dios ha puesto en sus manos, a lo que Dios ha puesto en nuestras manos, acuérdese, como dice el tema, la desobediencia trae consecuencias. Cuando esté pasando usted por las consecuencias, o cuando yo esté pasando por las consecuencias por no obedecer a lo que Dios nos dice, nos preguntemos: ¿por qué razón me pasan las cosas? ¿Por qué razón me sucede esto a mí? Porque nosotros decimos: mire, pero si yo no estoy mal, aquel anda más mal que yo y a él le va bien. Y a mí que ando ahí, que yo me va mal. No. Entonces es tiempo, mi amado hermano, de que nosotros, gloria a Jesús, meditemos, gloria a Jesús, en la palabra del Señor. Entonces podemos ver, aleluya, que Dios escoge a Sansón para una misión, para salvar a los israelitas de manos de los filisteos. Entonces, lo segundo que quiero que miremos: ¿qué pasa cuando empezamos a desobedecer? ¿Qué sucede cuando empezamos nosotros a desobedecer? Bendito el Señor, porque podemos ver que Dios, mi amado hermano, Sansón, cuando nace, ¿verdad?, él empieza a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que le agrada a Dios. Pero cuando ya él crece y él empieza a ver, gloria a Jesús, cuando él empieza a ver y empieza a ver las muchachas, oiga bien, a los filisteas. Entonces, ¿en qué cabeza nosotros podemos ver cuando Dios escoge a alguien para que salve, aleluya, a los israelitas? Porque era una guerra que había entre los israelitas y los filisteos. Entonces, pero Sansón pone la mirada, gloria a Jesús, pone la mirada en una filistea. Pone la mirada en una filistea. Dice el 14, gloria a Jesús: descendió Sansón a Tinab y vio en Tinab una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a sus padres y a su madre, diciendo: yo he visto en Tinab una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tomadme esta por mujer, porque ella me agrada. Pero hasta aquí, mi amado hermano, hasta aquí era un plan de Dios. Hasta aquí era un plan de Dios de que Sansón pusiera la mirada en una filistea. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces Dios le permite a Sansón que ponga la mirada en una filistea. ¿Para qué? Para buscar ocasión contra ellos. Para buscar ocasión. ¿Por qué? Porque dice que los filisteos en aquel tiempo prevalecían contra los israelitas. ¿Por qué? Porque Dios los había entregado en manos de los filisteos. Entonces,
los israelitas no hacían nada, porque los filisteos los tenían quizás humillados. Mi amado hermano, cuando alguien tiene humillado a otra persona, mi amado hermano, no hay nada que pueda hacer. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere levantarse y el otro ya lo tiene allí y no puede hacer nada. No lo va a dejar hacer nada. Entonces así tenían los filisteos al pueblo de Israel, a los israelitas. Cuando los israelitas quizás querían ellos ponerse al brinco, no, los filisteos, ¿por qué? Porque el Señor los había entregado en manos de los filisteos. Entonces no podían, gloria a Jesús, hacer nada. Entonces gloria a Jesús, era algo que Dios había preparado para buscar ocasión que los israelitas y los filisteos se encontraran. Pero Dios ya había escogido a Sansón para, gloria a Jesús, para que empezara a salvarlo. Hasta ahí Dios, gloria a Jesús, estaba bien con Sansón, porque Sansón hacía lo que Dios le decía. Pero ¿qué sucede, mi amado hermano? Como decía el punto número 2, ¿qué pasa cuando empezamos a desobedecer? Ya no empezamos nosotros a hacer la voluntad de Dios, sino que nosotros empezamos a hacer la voluntad de nosotros. Y cuando nosotros empezamos a hacer nuestra voluntad, mi amado hermano, estamos desagradando a Dios. Ya no estamos agradando a Dios, porque ya no hacemos lo que agrada al Señor, sino que estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. Cuando no es así, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Entonces Sansón, después de eso, se armó el pleito. Pero Sansón, dice la palabra de Dios, que Sansón lo venció. Sansón lo venció, ¿por qué? Porque era escogido de Dios. Las fuerzas que Sansón tenía venían de parte de Dios. Y de esa forma lo venció a los filisteos. Pero sucede algo, gloria a Jesús, sucede algo, bendito Dios, en el capítulo 16 de Jueces. Fue Sansón, dice, a Gaza y vio ahí a una mujer ramera. Y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y los rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón, dice, durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y, tomando las puertas de la ciudad con sus pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Gloria a Jesús. Entonces podemos ver que Dios estaba con Sansón. Dios cuidaba a Sansón. ¿Por qué? Porque era un elegido de Dios. Cuando usted es elegido de Dios, mi amado hermano, Dios lo va a guardar. Dios va a tener el cuidado de su vida. Dios va a tener el control de su vida, siempre y cuando usted sea obediente a lo que Dios dice. Va a tener el cuidado, porque Dios no va a tener el cuidado de un desobediente. Hasta aquí podemos ver que Sansón, mi amado hermano, ya empezaba a desobedecer a Dios, porque él no podía juntarse con la filistea. Si es un pleito, si es una guerra, y Dios, Él es el principal, el que Dios ha escogido para salvar a los israelitas, ¿cómo es posible que este hombre ponga la mirada en uno de sus enemigos? ¿Cómo es posible que nosotros pongamos la mirada, aleluya, en nuestros enemigos? No. Por eso, bendito Dios, a la juventud dice la palabra de Dios, a la juventud, que no nos unamos con yugo desiguales. Entonces tiene que poner la mirada en alguien de aquí, de su pueblo. Y era lo que sus padres le decían a Sansón. ¿Acaso le decían: no hay mujeres aquí de las hijas de tus hermanos, de tu pueblo? No hay aquí para que tú pongas la mirada en las filisteas. Eso era lo que sus padres, pero Sansón dijo: no, esta quiero y esta quiero que tomen. Pero era un plan de Dios. Pero ahorita miramos nosotros que Sansón ya después de allí empieza a hacer lo que él quiere. Ya se está saliendo de los límites de Dios. Ya no está haciendo lo que agrada a Dios, sino que está haciendo lo que a él le agrada. A él ya está poniendo la mirada en las filisteas. Gloria a Jesús. Y cuando uno, mi amado hermano, empieza a poner las cosas en las que a Dios no le agrada, nosotros no vamos a ir
de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. No vamos a ir, sino que vamos a ir de caída. Vamos a ir de bajada. ¿Por qué? Porque ya no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Bendito el Señor. Entonces, dice la palabra de Dios que Sansón, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y usted conoce, mi amado hermano, que Dalila no era una mujer buena. Dalila no era, gloria a Jesús, una mujer que en verdad amara a Sansón. No, era una mujer, gloria a Jesús, de la vida alegre, como decimos hoy. Pero Sansón en verdad se enamoró de ella. Ajá, ¿cómo se va a enamorar de una mujer, de una enemiga, gloria a Jesús, de él? ¿Cómo? Pero, aleluya, pero Sansón lo hizo, se enamoró de Dalila. Entonces dice la palabra del Señor, y vinieron a ella los principales de los filisteos. Vinieron a ella viendo que Dalila, pues, era la enamorada de Sansón. Vinieron los principales filisteos y le dijeron a Dalila: hey, haznos un favor. Si tú nos ayudas a que nosotros podamos prender a Sansón, nosotros te vamos a pagar a ti. Te vamos a dar 1100 ciclos de plata cada uno si tú nos ayudas. Imagínense, una mujer de la vida alegre, gloria a Dios. Entonces esta mujer no dudó ni un minuto en hacer lo que aquellos hombres le habían dicho. Y empezó entonces a acosar a Sansón, a decirle: Sansón, ¿en qué consiste tu fuerza? Declárame, si tú me amas, declárame en qué consiste tu fuerza. Y Sansón ahí empezaba, ¿verdad? Declárame. Y Sansón le dice: mira, si me ataren con 7 mimbres que no estén enjutos, algo así, yo me voy a debilitar y voy a ser igual a otro hombre. Esta mujer dice que tenía hombres que le traían todas esas cosas, y le trajeron todas estas cosas, los 7 mimbres, a aquella mujer, los cuales no se habían usado. Y dice que amarró a Sansón, y cuando ya tenía a Sansón amarrado, dice la palabra de Dios que le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. ¿Y qué hizo Sansón? Dice que Sansón se levantó y rompió aquellos mimbres y se fue. No lo agarraron. ¿Por qué? Porque Dios todavía, mi amado hermano, estaba con él. Dios todavía no se había apartado de él. Entonces se fue. Gloria a Jesús. Y de igual manera aquella mujer viene otra vez a Sansón y le dice: mi amor, si en verdad tú me amas, declárame. ¿En qué consiste tu fuerza? ¿En dónde está tu fuerza? Decláramelo, házmelo saber. Imagínese. Y esta mujer, y viene Sansón nuevamente y le dice: mira, si me ataren con 7 cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me voy a debilitar. Voy a ser igual que cualquier hombre. Si me ataren con esas cuerdas. Y aquella mujer no dudó. Y dice que rapidito lo amarró otra vez. Lo amarró otra vez y le dice: Sansón, los filisteos contra ti. Y Sansón de igual manera se levantó y dice que rompió aquellas cuerdas y se fue, se volvió a escapar. Mire la misericordia de Dios. Cuando el hombre cree, mi amado hermano, que puede estar jugando con Dios. Cuando el hombre cree que puede hacer lo que él quiera y Dios va a estar con él. No, mi amado hermano, hay tiempo, bendito el Señor, hay tiempo que Dios se cansa. Hay tiempo que Dios dice: bueno, y este no quiere entender. Y Sansón se escapó la segunda vez. Pero la tercera vez dice la palabra de Dios que Sansón de igual manera, gloria a Jesús, viene aquella mujer otra vez, dice, y le dice: Sansón, demuéstrame, mi amor, si en verdad tú me amas, si en verdad dices tú que me amas como dices, demuéstrame, declárame en dónde consiste tu fuerza. Y le dijo Sansón: si me ataren,
7 guedejas de mi cabello con lana, gloria a Jesús, yo me voy a debilitar. Oiga bien, hasta la tercera vez Dios tuvo misericordia todavía de Sansón. Y lo hizo aquella mujer, y cuando ya lo tenía otra vez amarrado de las estacas con las guedejas de su cabello, le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Sansón agarró aquella estaca y se fue otra vez, se escapó. Muchas veces quizás nosotros podemos decir: no, el Señor no me hace nada. Ya lo hice una vez, ya lo hice 2 veces, ya lo hice 3 veces y Dios no me hace nada. No pasa nada conmigo, yo sigo igual. Cuidado. Cuidado si nosotros estamos haciendo eso, mi amado hermano, y creemos que Dios no está viendo lo que nosotros estamos haciendo. Dios miraba lo que Sansón hacía. Dios miraba cómo este hombre estaba jugando. Gloria a Dios. Pero a la 4ª vez, gloria a Jesús, que aquella mujer, es que las mujeres, ¿verdad? Gloria a Dios, lo convencen a uno, por muy duro que sea uno. Y dice la palabra de Dios que aquella mujer dice que le dijo: Sansón, tú, oiga bien, tú no me amas. Son mentiras lo que tú estás diciendo. Son mentiras lo que tú dices que me amas. Porque si me amara, tú me descubrirías en qué consiste tu fuerza. Oiga bien, y el hombre: si me amaras, tú no me amas. Y viene Sansón, dice la palabra de Dios, que Sansón le abrió su corazón y le dijo: navaja no ha pasado por mi cabeza, porque soy nazareo desde mi niñez, desde mi nacimiento, y navaja no ha pasado por mi cabeza. Le declaró todo. Entonces aquella mujer no dudó. Aquella mujer, quizás pensando en los 1100 ciclos de plata que le iban a dar cada uno de los hombres que le habían contratado, dijo: esta es mi oportunidad. Ahora sí, porque esta mujer dice que tenía hombres ahí para prender a Sansón. Ahora sí, dijo, esta es la oportunidad que yo estaba esperando. Esta es la oportunidad que estaba esperando para prender a este hombre. Y dice que vino Sansón, se acostó sobre sus piernas y sobándolo, Sansón se durmió. Imagine, mi amado hermano, cuando nosotros le declaramos nuestra debilidad al enemigo, cuando menos acuerdo, el enemigo nos duerme a nosotros y nos hace como él quiere. Cuando nosotros queremos levantarnos, ya no podemos. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas se han debilitado. Entonces Sansón dice que se durmió, y aquella mujer llamó a un hombre y le dijo: ahora es tiempo. Y empezó a cortarle el cabello, empezó a raparle su cabello. ¿Y qué sucedió a la 4ª vez? Dice la palabra de Dios que cuando Dalila le dijo: Sansón, los filisteos contra ti, dijo Sansón: yo hoy voy a hacer lo mismo, voy a salir como las otras veces me he escapado, hoy me voy a ir de igual manera. Pero no, mi amado hermano, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios ya se había apartado de Sansón. Dios ya no estaba con Sansón a la 4ª vez. ¿Y qué sucedió? Allí agarraron a Sansón, allí prendieron a Sansón. La 4ª vez podemos nosotros, quizás llevamos una, llevamos 2, más vale que nos volvamos a Dios, nos arrepintamos y sirvamos a Dios. No esperemos a la 3ª ni a la 4ª, porque Dios no nos puede dejar llegar a la 4ª. A Sansón lo dejó hasta la 4ª vez. Y dice la palabra de Dios que prendieron a Sansón. ¿Y qué fue lo primero que le hicieron? Le sacaron los ojos. Mire, mi amado hermano, que cuando el Espíritu de Dios se aparta de uno, mi amado hermano, ¿quién lo puede ayudar a uno? ¿Quién lo puede salvar a uno? O si no, podemos ver la palabra de Dios en el libro de 1 de Samuel, capítulo 15, cuando Dios le dice a Saúl: mire, tiene una orden para Saúl: quiero que vayas y destruyas a los amalecitas. Quiero que vayas, que destruyas todo, hombres, mujeres, perros, animales, niños, todo quiero que destruya. ¿Y qué sucedió? Dice que Saúl fue y empezó a destruir. Pero ¿qué sucedió? Empezó a apartar, dice, lo más gordo, y le perdonó la vida al rey. ¿Estaba obedeciendo Saúl? No estaba obedeciendo. Ahora, ¿qué sucede, mi amado hermano,
Cuando desobedecemos a Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor dijo, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Y lo desechó a Saúl para que él no volviera a ser rey. Cuando el Espíritu de Dios se aparta de uno, mi amado hermano, ya uno no siente anhelos de orar, no siente anhelos de leer, no siente anhelos de venir a la casa de Dios, no siente, porque el enemigo le ha robado todo, porque usted le declaró todo al enemigo, como lo hizo Sansón. Sansón le declaró a aquella mujer. ¿Y qué sucedió? Lo prendieron, lo atraparon y le sacaron los ojos. Le sacaron los ojos, dice la palabra del Señor. Mas los filisteos le echaron mano, dice, y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello, dice, de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. El cabello le volvió a crecer. Gloria a Jesús. Entonces podemos ver que cuando nosotros, mi amado hermano, empezamos a desobedecer a Dios, cuando nosotros empezamos a hacer lo que nosotros queremos, no pensemos que todo el tiempo el Señor va a estar con nosotros. De igual manera, David falló, le falló al Señor, desobedeció al Señor y tomó aquella mujer, la esposa del general Urías. Y él quizás pudo pasar tiempo, no sé yo cuánto tiempo pasaría, pero quizás David, él dijo, no pasó nada, no pasa nada, hice lo que hice y no pasó nada. Pero cuando Dios viene, mi amado hermano, y nos saca a nosotros en cara lo que nosotros hacemos, no podemos hacer nada. El Señor, gloria a Jesús, envía al profeta Natán a David y le dijo, David, fíjate que había un hombre que tenía una sierva y había otro que tenía varias, muchas. Pero dice la palabra de Dios que este hombre, gloria a Jesús, vino alguien de lejos, llegó a su casa y este hombre dice que le quitó la sierva, aquel que tenía una, y la hizo, gloria a Jesús, para hacerle banquete al hombre. ¿Qué piensas tú, David, que este hombre merece cuando el otro tenía bastante? No, pues dijo David, el tal es digno de muerte. Ay, David le dijo, si ese eres tú que le quitaste la mujer al general Uría, y tú dices que el tal, tú eres el digno de muerte. Entonces, de ahí empieza David, mi amado hermano, a llorar. Gloria a Jesús. Nosotros quizás podemos pensar que no pasa nada, que todo nos va bien, que todo está bien, que todo, mi amado hermano, lo que circula a nuestro alrededor está bien. Cuando quizás nosotros sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Pero cuando viene la retribución del Señor a nuestra vida, vamos a llorar. Sansón, gloria a Jesús, lloró. La Biblia dice, gloria a Jesús, en Romanos 6, capítulo 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros, mi amado hermano, desobedecemos, si nosotros ya no estamos haciendo la voluntad de Dios, ya no estamos agradando la voluntad de Dios, es tiempo que nosotros lo volvamos al Señor. Es tiempo que nosotros hagamos nuevos votos con el Señor y le digamos, Señor, ciertamente me he apartado de ti, pero yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero, Señor, que me pase lo que le pasó a Sansón. Yo no quiero, Señor, que me pase lo que le pasó a Saúl. No quiero ser desechado. Bendito Dios. Entonces el espíritu se apartó de Sansón. Y allá adelante en el 23 podemos ver la muerte de Sansón. Y podemos ver nuevamente la misericordia de Dios. Dice la palabra de Dios, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios se entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestras tierras.
el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Gloria a Jesús. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Oiga, ¿de qué sirve uno, mi amado hermano, después de que uno le sirve a Dios, después de que uno desagrada a Dios? Mi amado hermano, sirve de juguete del diablo. De juguete le sirve a la gente uno, mi amado hermano, porque ya empieza la gente, el enemigo a usar la gente y a burlarse de uno. ¿No era este el siervo de Dios? ¿No era este el que predicaba de Dios? ¿No era este el que iba todos los días a la iglesia? ¿No era este el que hablaba? Empiezan a reírse de uno. Lo mismo estaban haciendo con Sansón. Dice que lo llamaron, cuando ya ellos se sintieron alegres, lo llamaron ¿para qué? Para que Sansón les sirviera de escarnio, de burla. Se burlaban de Sansón después que ya lo tenían apresado. Después que ya lo tenían en sus manos, se burlaban de él. ¿No era este el que destruía toda nuestra tierra? ¿No era este el que mató a muchos de nosotros? ¿No era este? Ahora se estaban burlando, gloria a Jesús, de él. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acercadme y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Así luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las cuales descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Gloria a Jesús. Podemos ver, mi amado hermano, que la paga del pecado es muerte. Sansón desobedeció, gloria a Jesús, y le costó la muerte. Pero podemos ver también nosotros, él le imploró, le rogó a Dios: aunque sea, Señor, por última vez, escucha mi voz. Y Dios le escuchó. Y dice que allí murió Sansón, y dice que mató más de los que habían matado. Mató más en esa casa, porque habían muchos, era una fiesta que había, y así mató, mi amado hermano, a muchos. ¿Por qué le costó esto a Sansón? Por la desobediencia, por desobedecer al Señor, por meterse con la filistea. Ahora, no nos metamos nosotros con el mundo para que nosotros no pasemos lo que le pasó a Sansón. Nosotros obedezcamos a Dios, mi amado hermano. Ciertamente, como les digo y decimos aquí en este lugar, perfectos no somos. Cometemos errores, todos cometemos errores, mi amado hermano. Pero una cosa que nosotros no tenemos que olvidar: de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos tiene ahora. Ahora nosotros podemos comparar la vida de antes y la vida de hoy. Entonces, nosotros comparando la vida de antes y la vida de hoy, ¿cuál vida es mejor? Es la mejor vida la de ahora. Porque sabe, mi amado hermano, que cuando yo ya estaba en el mundo, mis hijos ya no querían salir conmigo. Ya cuando Saúl ya tenía, Jason ya tenían razón, ellos ya 6, 7 años, ellos ya no querían salir conmigo. Me decían: papá, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir allá donde un amigo. No, papá, no vamos a ir porque tú solo a tomar vas. Entonces, mi amado hermano, que sus hijos le digan a uno: no, papá, contigo no queremos salir porque tú solo vas a hacer esto. Hermano, es dura. Ahora, hijos, vamos a tal lado, vamos. ¿Por qué? Porque vamos, bendito el Señor, sobrios, vamos sanitos y servimos a un Dios de poder. Póngase de pie, mi amado hermano, en esta preciosa tarde. Gloria a Jesús.
El púlpito está abierto. Si usted quiere pasar, puede hacerlo con toda libertad y decirle al Señor: Señor, si te hemos fallado, aquí estamos, Señor amado. Usted nos ha hablado en esta preciosa tarde. Ayúdenos a ser obedientes. Ayúdenos, Señor, a hacer su voluntad. Ayúdenos, mi Dios amado, Padre Santo, a cumplir con el llamado que usted nos ha hecho. Ayúdenos, mi Dios amado, porque no queremos, Señor, desobedecerle. No queremos, Señor, que nos pase lo que le pasaron, mi Dios amado, a estos siervos, mi Dios amado. No queremos que nos pase a lo que le pasó a Saúl. No queremos ser desechados, Señor, por usted, mi Dios amado, Padre. Queremos, Señor, ser obedientes. Queremos servirle, mi Dios amado, hasta el día de su venida, mi Dios de la gloria, Padre. Sabemos, mi Dios eterno, que usted nos ha llamado con un propósito, Señor. Usted nos ha llamado para que nosotros, bendito Dios, hagamos su obra. Para que nosotros, Señor, prediquemos esta palabra tal y como está escrita, mi Dios amado. En esta hora, Señor, yo le doy gracias, Señor. Gracias por la palabra, mi Dios bendito, que usted nos ha hablado en esta tarde. Sea usted, Señor, ayudándonos, mi Dios amado, a guardarla, ayudándonos a poner por obra, Señor, su palabra. Bendito Dios, aleluya. Ayúdenos, Señor amado, se lo pedimos. Sabemos que nosotros nos podemos cansar, pero con sus fuerzas nosotros vamos a seguir adelante. Con sus fuerzas, mi Dios amado, nosotros, Señor, vamos a seguir peleando la buena batalla para estar, Señor, un día con usted, mi Dios amado. Gracias, Señor, le doy en esta hora por cada uno de mis hermanos. Gracias por los que están en este altar, Señor. Usted conoce su vida, usted conoce, mi Dios amado, su condición, Padre. Pero en esta hora, Señor, nos humillamos delante de su presencia y le pedimos perdón, Señor, si hemos estado fallando. Perdónenos, mi Dios amado, y ayúdenos a hacer su voluntad, mi Dios de la gloria, Padre. En esta hora, bendito Dios, yo voy a hacer un llamado para cada uno de aquellos que nos estuvieron viendo a través de las redes sociales. Si usted se ha apartado del Señor, si usted ha sido llamado por Dios y se ha apartado del Señor y hoy quiere volver a los pies del Señor, hoy el Señor ha hablado a su vida, yo le voy a invitar que repita esta oración conmigo. Señor, reconozco que me he apartado de sus caminos, reconozco que no he estado haciendo su voluntad, pero en esta hora yo me reconcilio con usted. Escriba mi nombre en el libro de la vida y ayúdeme a hacer su voluntad. Si usted hizo esta oración, yo le invito a que se congregue, yo le invito a que busque un lugar donde congregarse y sirva al Señor con todo su corazón. Si usted va a aceptar al Señor, le invito de igual manera que repita conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que he sido pecador, pero hoy usted ha hablado a mi vida, Señor, y yo le acepto como mi único y suficiente Salvador. Bendito Dios, escriba mi nombre en el libro de la vida. Ahora, Señor, yo soy su hijo y usted es mi Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo lo bueno y maravilloso que es usted con cada uno de nosotros. Padre, gracias. Le damos, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo lo bueno. Gloria a Jesús. Puede ponerse de pie, mi amado hermano. Puede darle un fuerte aplauso a